Bueno, lo que sigue es ver las fuentes de la corriente. Como les he más o menos imaginado, bueno, les he más o menos explicado, si frotan un globo o un pedazo de unicel con su cabeza y electrizan algo, ese tipo de electricidad que están generando nada más viaja en un paquete único, que es un rayo. Pero si tú tienes corriente continua, tienes dos opciones. La primera, bueno, hablando del siglo XIX, finales del siglo XIX, cuando este Ohm estaba trabajando, nada más tenía dos opciones: generarlo a través de la batería. Algo que ustedes deben de saber es que ¿qué es un electrolito? Una batería nada más consta de tres partes: metal 1, metal 2 y un electrolito. ¿Qué es un electrolito? Una sustancia que puede permitir el paso de corriente. Cualquier líquido, cualquier sustancia, sí, porque no se limita a los líquidos. Cualquier líquido, cualquier sustancia que permite el paso de la electricidad, eso es un electrolito. Y vulgarmente, pues puede ser desde agua con sal, puede ser un ácido, puede ser un álcali, es una base, un álcali o un álcali o una base. Por eso han escuchado ustedes de pilas alcalinas, que entonces no tienen hay pilas de ácido como las de las baterías de los carros. Pero más que pase, o sea, que permita pasar, es que lo apoyen, ¿no? Que los contiene. No, porque si tú tomas agua con sal porque estás deshidratado, se dice que te echaste tu electrolito. Sí, o sea, ustedes son un 90%, un 82% de electrolitos. O sea, tomando que son agua con sal, no solamente agua. Sí, o sea, bueno, entonces básicamente es un líquido, lo que es una sustancia que permite el paso de la electricidad. Entonces pueden ser básicamente una sustancia neutra, ácida o alcalina, o sea, casi cualquier cosa. Pues sí, estamos abarcando todo el rango de pH, neutro, ácido y alcalino, todo. Ahora, y tienen que tener una característica, que estos dos metales que utilizas para producir electricidad deben de tener la capacidad de reaccionar con el electrolito. Y reaccionar puede ser reaccionar químicamente, una reacción química, o una reacción físico-química, tales como la solubilidad. Con el simple hecho de que el metal se solubilice parcialmente en el líquido, en el electrolito, hay una producción de electricidad. Nada más que hay un pequeño problema. En aquellos tiempos las baterías no eran confiables. Entonces una de estas proporciona el polo positivo, la otra proporcionaba el polo negativo, y entonces este Ohm, cuando empezó a trabajar con varios materiales que tienen resistencias, todos los materiales permiten el paso de la corriente de mayor o menor grado. Como les había mencionado en campo eléctrico, el campo eléctrico es capaz de polarizar las sustancias, y aún las cosas que no son conductoras se vuelven conductoras. Por ejemplo, la madera a partir de 1000, 2000 volts se vuelve conductora. O sea, si tienes menos de 2000 volts, la madera te aísla pues más o menos bien. Pero más de 2000, olvídalo, es como si te pusieras una regla de metal. No, la madera no es fiable. Entonces, para voltajes de más de 1000 volts ya no te sirve la madera. Tienes que usar cerámicas o vidrio. Cosas que son tan rígidas en estructura molecular que no se pueden orientar, los electrones no pueden viajar. Y bueno, entonces, eso de que son resistencias, de la resistencia, pues todas las sustancias presentan resistencia de mayor o menor grado, todas las sustancias, y también depende del voltaje. En aquel tiempo este Ohm no tenía accesos a altos voltajes. Entonces, como a bajo voltaje todas las sustancias se pueden clasificar entre conductoras y no conductoras o semiconductoras, entonces midió las distintas resistencias a los voltajes que tenía acceso, y se dio cuenta de algo, que estas cosas, las baterías, en aquel tiempo no proporcionaban una corriente muy fiable. Entonces la otra, que fue el método que él utilizó, es el efecto Peltier, es mayúscula porque es nombre propio. ¿En qué consiste? En que si tienes dos metales, nuevamente metal 1,
y esto está unido a un tal 2, y aquí aplico una diferencia en temperaturas, por ejemplo, aquí aplico frío y aquí aplico calor en los dos extremos, aquí se va a generar una corriente. Y este fue el método que utilizó él para producir electricidad y medirse. La ventaja que tiene es que mientras tú mantengas este gradiente de temperaturas, se va a mantener una corriente fluyendo. Entonces aquí yo ya puedo poner una resistencia, aquí también puedo poner la resistencia, y entonces va a estar pasando la corriente en esta dirección, igual aquí. Esta era la manera en la que él tenía más... lo que pasa es que las baterías se descargaban muy fácilmente en la época de Ohm. No era como ahorita de que, ay, no, voy a durar todo el día con mi batería del iPhone, ¿no? No, en aquel tiempo olviden los 5 minutos y la batería chafeaba, y los instrumentos no permitían mediciones tan precisas en 5 minutos. Entonces necesitaba mantener los gradientes de frío y de calor. Y eso sí era muy fácil mantener un tronco encendido con agua hirviendo, que el agua se mantuviera hirviendo, porque ya una vez que llega al punto de ebullición, pues ya no va a subir más. Entonces era más fácil mantener ese gradiente de temperatura para producir la corriente. Y él notó lo siguiente, notó lo siguiente, que entonces las resistencias, bueno, estas por predilección, se representa el polo positivo con una raya larga y el polo negativo con una raya corta. Y de aquí ya pones las resistencias. Él notó que si tengo dos resistencias y tienen un arreglo en paralelo, la resistencia total es el inverso de las resistencias. Entonces, a ver, si esta resistencia mide, ¿qué les gusta? 10 ohms, y esta mide 5 ohms, ¿cuál es la resistencia total del sistema? ¿Qué? ¿La resistencia total es igual a qué? ¿Cuál 10? ¿Qué pasó? 1 sobre 10 sobre 1 sobre 5, esto es igual a 1 sobre 1 sobre mínimo con múltiplo 10. 1 más 2, esto es igual a 1 sobre 1 sobre 3 sobre 10. Entonces la resistencia total es igual a el sándwich, es igual a 10 sobre 3, o sea 3.3333. Bueno, 3.3 y el símbolo de cereal. C y al, que esto es una serie, no cereal con C que desayunan, con S, que es una serie infinita, 3.3 infinito, ¿no? Y cuando están nuevamente, si está esto en serie, entonces tengo una resistencia aquí, tengo otra resistencia acá, y la corriente tiene que pasar por ambas. Entonces ahora sí, ¿cuánto va a ser la resistencia total? Si este es de 10 ohms y este es de 5 ohms, ¿cuál va a ser la resistencia total? Ahora sí es 10 más 5, esto es igual a 15 ohms. Este ohm, curiosamente, no le llamaba ohm a las resistencias. Eso fue más adelante. Y este ohm fue el que descubrió la famosa ley de viva la reina de Inglaterra. ¿Qué dice esta ley? La ley de Ohm. El consumo de voltaje, no el voltaje. El voltaje que consume la resistencia. Bueno, eso vamos a poner entonces con esas palabras. Entonces, el voltaje que consume la resistencia o las resistencias es igual al producto
es igual al producto de la resistencia, de las resistencias, es igual al producto de las resistencias por la corriente que pasa en ellas. Entonces, ahorita vamos a hacer no vamos a hacer lo de las corrientes porque se pueden electrocutar. Cuando miden resistencias, una cosa es importante. Se mide resistencia a circuito desenergizado, es decir, cuando todo está apagado. Nunca midan resistencias cuando el circuito tenga energía o van a quemar su multímetro. Entonces, ahorita yo estoy considerando que ustedes son resistencias y están desenergizados, a menos que no esté muy corriente. Y entonces lo que vamos a hacer es que la persona A tiene una resistencia, la van a medir. Van a medir la resistencia de otra persona B, la resistencia de una persona B, la van a medir. Y entonces lo que van a hacer es que esas dos personas se van a tomar de la mano, una va a agarrar una terminal del multímetro, otra la otra, y entonces esas dos personas van a estar en serie. Entonces, esas dos personas van a estar en serie y me van a decir cuál es la resistencia de ambos, y debe de ser más o menos la suma de los dos. La resistencia quiero que sepan que va a variar. Por ejemplo, si tiene que atravesar la corriente toda la mano, obviamente va a tener un valor. Pero ¿qué pasa si hago esto? Si hago esto, esta piel está en contacto con esta otra, entonces la corriente ya no tiene que atravesar todo exactamente, se puede saltar tantito, entonces la resistencia va a bajar un poco. Obviamente si tienen chamarra, entonces aunque doblen el brazo, no va a pasar nada, la resistencia tiene que recorrer todo el brazo igual.